Canadá se ha convertido en la mayor interrogante en este momento respecto a la firma del Tratado de Libre Comercio a tres bandas. Hoy reanudaron negociaciones en Washington con Estados Unidos, pero los canadienses no parecen tener demasiada prisa por llegar a un acuerdo, o al menos no mucha prisa para llegar a un acuerdo, si no es con los resultados que a ellos les parece aceptable. Donald Trump ha dicho que ha sido una buena cosa negociar con México y espera que en los próximos días llegue un acuerdo con Canadá, pero ahí está la interrogante y, por supuesto, los ojos puestos sobre el Tratado de Libre Comercio y la respuesta que vaya a dar Canadá. Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Si me acompaña, vamos rápido a hacer un corte para ver un reportaje de contexto y arrancar aquí en el foro directamente con nuestro debate de hoy sobre esto, sobre la posición de Canadá. Canadá es ahora el mayor obstáculo para la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte a tres bandas, como prevaleció desde su nacimiento en 1994, debido a que mantiene importantes diferencias con Estados Unidos en torno a diversos puntos como los mecanismos para la revisión de controversias en las disputas comerciales. Canadá retomó hoy en Washington las conversaciones para renovar el TLCAN con la determinación de no ceder en asuntos clave pese a las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de tomar represalias contra la economía canadiense si Ottawa no avanza rápido. Trump cerró la semana pasada un acuerdo bilateral con México que aún deberá revisar el Congreso estadounidense, donde se escuchan importantes diferencias con las formas de la negociación y la posibilidad de que Canadá quede fuera del acuerdo. En México, el gobierno ha expresado su deseo de que se preserve el TLCAN, aunque el canciller Luis Videgaray recalca que el pacto bilateral con Estados Unidos ya está firmado. Por su parte, la posición del próximo gobierno de López Obrador es llamar a que Estados Unidos y Canadá lleguen a un consenso. El TLCAN se renegoció porque Trump argumenta que el pacto de 1994, que comprende 1.2 billones de dólares de comercio anual, provocó que cientos de miles de trabajos manufactureros abandonaran Estados Unidos. Donald Trump notificó al Congreso que su intención es firmar el acuerdo a fines de noviembre y, a pesar de esa presión, Canadá asegura que no tiene prisa. ¿Es mejor un mal arreglo que un buen pleito, como dicen los abogados? ¿O es mejor no tener un acuerdo si este no es suficientemente bueno para el país? Estas son las preguntas en que se siguen debatiendo los tres países sobre el TLCAN tras más de un año de negociación. En un editorial del New York Times del pasado lunes, el periódico destacó que en la cosmovisión trumpiana, Canadá es un enemigo y México envía tequila y productos del campo a cambio de empleos estadounidenses, pero señaló que en el acuerdo bilateral con el segundo país, sus soluciones simplemente agregarían complicaciones con pocos beneficios. Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, dio a conocer que hay una serie de cosas que se tienen que ver en un tratado de libre comercio modernizado y reiteró que no firmará un acuerdo malo. Aseguró que Canadá no firmará un acuerdo de libre comercio de América del Norte que no incluya un mecanismo de resolución de disputas y exenciones para la industria cultural. Fuentes del gobierno canadiense han dicho a la prensa que no es que no quieran lograr un acuerdo, pero su intención es tomarse el tiempo necesario. Estamos viendo buena voluntad de todas las partes y si vemos más flexibilidad, creo que podremos empezar a ver las cosas moverse en la dirección correcta, aseguró el gobierno canadiense. Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, declaró que espera que Canadá y Estados Unidos alcancen un acuerdo el viernes en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y que subiera humo blanco. Los mercados en vilo, pendientes de la evolución de la negociación con Canadá y Estados Unidos del TLCAN. ¿Es este el mayor obstáculo que enfrenta poder firmar este acuerdo otra vez entre tres? Y hay que reconocerlo, el primero que vino y se opuso y dijo, cuidado con el tema de Canadá, fue Fausto Pretelín. Y gracias por estar otra vez por acá. Hola, Pepe. Aquel fue un programa breve. Fue rápido, pero pusiste llegó una conferencia justamente importante. el tema. Hay una piedra en el camino y ahorita te voy a preguntar si sigues pensando lo mismo o cómo estás interpretando la postura de Canadá hoy que reanuda negociaciones con Estados Unidos ahí en Washington. Fausto Barajas, ¿cómo estás? Bien, Como Pepe, siempre, un placer tenerte. Buenas tardes. ¿Qué tal, Fausto? Hola, ¿cómo estás? Como todos los miércoles.
te agradezco mucho que estés y pues empiezo contigo. ¿Qué tal? ¿Qué es Canadá? ¿Es realmente el mayor obstáculo, el mayor peligro que hoy hay en torno al Tratado de Libre Comercio? Bueno, tomando en cuenta el objetivo que es trilateral, sí, debe de ser, ¿no?, esta negociación importante entre los dos países. Creo que ha recibido más presión ahora Trudeau por parte de los empresarios, canadienses. Se le junta el tema de las elecciones, ¿no?, en Quebec, pero pues se va deshojando la margarita, ¿no? Es decir, va viendo, obviamente que le conviene no bajarse, o sea, tiene que estar ahí por sus propios intereses comerciales. Y pues habrá que ver, ¿no? Yo creo que todo depende también, evidentemente, como dije la semana pasada, un poco el criterio político de Donald Trump, ¿no? Es decir, hasta el último segundo, hasta que no ceda también Donald Trump, nada está seguro. Y creo que si lo cruzamos con lo que publicó ayer en adelantada el Washington Post sobre el libro de Bob Woodward, creo que es un milagro que haya acuerdo comercial entre México y Estados Unidos, dadas las circunstancias, ¿no? Es decir, cada vez, mientras más se conoce a Donald Trump, más se sabe del enorme riesgo y la dificultad de entablar una relación comercial y diplomática en particular con él. Pero bueno, habrá que ver. El miedo a sus inseguridades, como hoy escribías. El miedo, ¿no? El miedo a ser presidente de Estados Unidos, el miedo a ser nuestro vecino, el miedo de la forma de hacer política, ¿no?, lo que genera, lo que su propio jefe de despacho, Kelly, comentó y se retoma en el libro, sobre que viven en un crazy town, ¿no? Es una locura, una locura. No se quiere bajar Canadá, pero al mismo tiempo, eso han dicho sus funcionarios en la negociación, Fausto, tampoco tiene demasiada prisa y está en la postura que en su momento estuvo México, de si no es un buen acuerdo, no firmamos. ¿Qué de todos estos mensajes es el que crees que se va a imponer en las próximas semanas? A ver, yo creo que el presidente norteamericano tiene muy claro su agenda. Será o no será medio locuaz en cosas, pero creo que él ha sido, me da la impresión, exitoso en aventar su agenda desde el principio. O sea, con el tema con México, creo que también México, más que vender el acuerdo y tal, creo que salimos bien librados. O sea, nosotros defendimos nuestros intereses contra alguien extremadamente poderoso, donde nosotros también teníamos cosas que negociar, pero donde él claramente aventó lo que él pretendía. Yo creo que él voltea y hacia su electorado tiene algo que vender, tiene algo que decir. Creo que ahora se voltea y digo, primero dijo, me agarro con México, ¿no? Ya sí, tiene la presión. Ya lo tengo en Fausto, creo que ya dice, ya están aquí trepados estos cuates, ahora la presión sobre Canadá. Entonces, yo creo que él gana, o sea, cuando digo gana, gana políticamente, que pierdan económicamente si el tratado se cae o no hay una buena negociación, que incluso con la de México, creo que pierden todos, ¿no? O sea, acabamos en un subóptimo de lo que teníamos. Pero México, al fin y al cabo, defendió sus intereses. Yo lo veo, pues más vale un mal arreglo un buen pleito. Ahí ya depende qué quieras, ¿no? Canadá, cómo vaya a ver o medir lo que vaya a perder o ganar si no se sube a un acuerdo. Pero creo que los canadienses también han ido jugando sus cartas. Creo que ahorita se voltea el presidente americano y dice, bueno, pues aquí ya los tengo a los mexicanos en el acuerdo. Ahora ustedes qué. Y la presión va sobre Canadá, a ver los canadienses, vamos a ver cómo está la presión que tiene Trudeau, y Trudeau qué dice respecto al tema también electoral, y qué tienen que ganar o perder, y en función de eso van a... Ahora, sí hay un dilema. Tú lo acabas de poner la frase sobre la mesa. Más vale, como dicen los abogados, un mal arreglo que un buen pleito. Pero el dilema es que durante mucho tiempo, y hoy lo está diciendo Canadá nuevamente, más vale no llegar a un arreglo si no es un acuerdo conveniente para él, sí, para Canadá. Sí. ¿Cuál sería tu postura? Bueno, un poco es la retórica. ¿Cuál ¿no? de las dos? Un poco es la retórica que todos, los tres dicen, pues cada país tenemos que ganar algo. O sea, parte de la negociación simplemente... Creo que la negociación sí de México en el tema automotriz cede, ¿no? Cede Luis Videgaray, que fue de alguna manera el que da ese carpetazo, en el sentido de que, bueno, están saliendo ya los pies de página. Oye, que la fracción 232 por seguridad nacional, hay que poner una cuota, hay que poner un arancel. O sea, yo creo que sí sale mal parada la industria automotriz mexicana
Bueno, por lo pronto le ponen cuotas para no poder crecer más allá de ellas. Pero también se le cruza, es un crucero electoral, ¿no? Es decir, la conveniencia de Videgaray y de Peña Nieto de sacarlo antes de que se vaya, ¿no? Y de llevarlo a su oficina como diploma, pues eso también influye, ¿no? Es un tema político que de alguna manera dinamizó y catalizó, detonó esa rapidez en la negociación, pero sí hay que ver que si el objetivo es trilateral y no hay un acuerdo trilateral, pues hay que decirlo, es un fracaso porque no es trilateral. Las asimetrías de los acuerdos bilaterales, país a país, van a crecer. Eso es conveniencia para Donald Trump, no es una conveniencia para México. México no le conviene tener un acuerdo bilateral, le conviene tener un acuerdo trilateral. Ahora, evidentemente Trump no quiere los acuerdos multilaterales, ¿no? Ahora, ¿ustedes qué creen? ¿Va a ser trilateral o no? O sea, ¿va a ser un fracaso en los términos que pone Pretelín o no? ¿Va a Canadá finalmente a aceptar las condiciones de Donald Trump y llegar a un acuerdo o no? ¿Tú qué crees? Yo no creo, ¿eh? Yo, digo, la verdad, ahí lo que ocurrió también aquí con México, el tema electoral y el tema político, creo que va predominando. O sea, sí creo que se precipitó demasiado el tema para cerrarlo antes de que se fue el gobierno del presidente Peña y la llegada del presidente electo López Obrador. No, incluso cómo se ponen estas cláusulas de los 16 años y cada 6 años. Sí, dices, oye, cada fin de administración mexicana coincide también con algunos ciclos electorales norteamericanos. Pues estás como, pues no es una cláusula sunset, pues hay medio, como se dio esta, pues para fines prácticos, ya en términos económicos y de inversiones, pues sí te restringe la toma de decisiones, cómo se está o cómo quedó parafraseado. Lo que decía Fausto también, la parte de la industria automotriz, pues no sé qué tanto cedimos. Al tiempo habrá que ver qué es lo que ocurre. Sí, por ejemplo, estas cuotas o tener aranceles por arriba de X cantidad de producción, pues eso inhibe la inversión en México. O sea, ¿para qué pones una planta si la planta tiene techo? La T+1 va a tener un techo y va a tener que pagar aranceles. Entonces, eso creo que lo veremos reflejado en los próximos años de qué tamaño fue el impacto de estas negociaciones para cerrar un acuerdo bilateral. Y si Canadá no se sube, que a mí me cuesta trabajo pensar, como diciendo, los has visto desde que empezó este tema, los canadienses con pies de plomo y vámonos despacito, ¿no? Sí, entonces, incluso ahora no parecen tener demasiada prisa. Dicen, vamos a tratar de llegar con buena voluntad a un buen arreglo. Creo que faltó más acercamiento entre México y Canadá. O sea, yo creo que en esta teoría de juegos, dilema del prisionero, el entender que Estados Unidos es el jugador fuerte de los tres, pues era lógico que se tuvieron que haber acercado para, de alguna manera, tener una colusión, ¿no? En el buen sentido de la palabra. Bueno, Trump sí nos la aplicó, ¿no? El dilema del prisionero, ¿no? Sí, nos encerró en cajitas separadas. Totalmente, sí, claro. Caímos en su trampa. Sí, pero directamente. Ahora, Canadá se movió, vino directamente la canciller, incluso a ver... Vino a ver a López Obrador. Al próximo gobierno, se entrevistó antes con Peña, la comunicación de Trudeau. ¿Te parece que sí, que no? Mira, hay cosas que... Empeño, o México... Digamos, tampoco le entró tanto. Pasará algún tiempo para poder analizar ciertas cosas que están sucediendo en tiempo real. Lo que comentó Jesús Seade al periódico The Globe and Mail, el canadiense, el viernes pasado, si no mal recuerdo, de que al gobierno mexicano le ha faltado en las últimas horas tener más énfasis de que sea trilateral el acuerdo. Esa sería la primera fisura entre los dos grupos, el entrante y el saliente. Exacto. De repente ya como que hubo una operación cicatriz ahí rápidamente y ya no se desbordó esa posible crisis que era lógico que hubiera surgido por esta diferencia entre uno y el otro equipo. Sí, como tú mencionas, Chrystia Freeland vino a la calle de Chihuahua a verle a los ojos a López Obrador para decirle, oiga, ¿usted está de acuerdo en un trilateral o no está de acuerdo en un trilateral? ¿No? Yo creo que vino a México exprofeso para sentarse con López Obrador y decirle qué va a pasar, ¿no? A mí me parece un punto central y sí, en efecto, habrá que ver cómo se desenvuelve esa supuesta operación cicatriz en los próximos días, cuando se sepa si Canadá le entra o no le entra, porque las posiciones del gobierno actual y del saliente ahí han sido bastante diferentes y además las han subrayado. Canadá, dentro o fuera del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, las negociaciones empezaron hoy o se reanudaron en Washington. Vamos a saber, según el secretario mexicano de Economía, Ildefonso Guajardo, el próximo viernes él espera
humo blanco. Vamos a ver si le atina. Pero me quedé contigo, Fausto Barajas, especialista en asuntos de políticas públicas. Sí hay una interrogante que se va a abrir con lo que suceda con Canadá en la parte interna. El actual gobierno ha sido muy claro en decir, bueno, pues nosotros ya tenemos el acuerdo firmado, independientemente de que Canadá se suba o no se suba, ya hay acuerdo con Estados Unidos y así vamos a tratar de que se formalice antes de que acabe este sexenio. Mientras que el López Obrador cada vez más veo posiciones que insisten sobre, oigan, TLC tiene que ser con Canadá porque si no es trilateral, no es TLC. ¿Cómo ves que, digamos, que se vaya a agudizar esas diferencias entre ambos? Bueno, también el Congreso norteamericano entiendo que tiene que ir un poco el tema trilateral, es lo que le han dicho a Donald Trump, que sea un acuerdo trilateral. Yo espero que Canadá entre. A mí, lo que comentamos ahorita hace unos momentos, es esta parte, digo, sin saber qué ocurrió bien a bien entre el gobierno mexicano y el canadiense, te da la impresión de que México agarró por la libre o sus intereses, los negoció y Canadá se quedó ahí esperando o viendo qué está pasando. Y ahora va por la libre. Y parece que le dimos ahora sí que el pase al presidente norteamericano de poder arrinconar a Trudeau. Entonces yo no sé Canadá en términos de intereses diga, bueno, pues si así me dejaron el tema y yo no me siento cómodo en lo que voy a entrar y con la presión puesta, diga que no. Y el presidente norteamericano creo que le dimos pues un éxito político hacia adentro, ¿no? Él ya ganó, o sea, él ya ganó en términos del mensaje que si es con México, logró poner los intereses de Estados Unidos primero, ¿no? O sea, el tema de la industria automotriz para él es un gran logro. Segundo, si no entra Canadá, todavía puede decir, se rompe el NAFTA. Como les dije, el NAFTA ya no existe. Para después y veamos qué ocurre, ¿no? Y como se los dije, mientras Estados Unidos no ganara en sus intereses, esto se termina. Pues él tiene 90 días, ¿no? Entiendo, para poder ratificar o llegar a los puntos y comas de lo que sería. Así es, un poco antes del 1 de diciembre. Y si mal no entiendo, o sea, la letra chiquita dice que casi tiene que ser trilateral el tema, o sea, tiene que ser. Para eso pidió permiso, ¿no? Para un acuerdo entre 3. Sí, ¿no? Entonces. Si es entre 2, tendría que regresar el tema al Congreso y actuar ahí, fast track, para ver si puede sacar algo, ¿no? Si da el tiempo para sacarlo. Porque en caso de que no entre Canadá, prevalece el Telecán anterior. Es decir, México básicamente... ¿Tendría un acuerdo bilateral con Estados Unidos y se mantendría el Telecán? No tendría el acuerdo bilateral, se mantendría el Telecán. Si no tiene el permiso todavía Trump en el Congreso. Se mantendría se tal mantiene como en vilo. está, como está hoy. Sí, tal como está hoy, actualmente, como está funcionando de esta manera. Así es. Ahora, ahorita me meto al Congreso, pero déjame cerrar la parte de Canadá. A ver, desde tu punto de vista, si Canadá no se sube y no hay acuerdo trilateral, independientemente de lo que diga el Congreso, ¿cuál crees que puede ser la reacción del nuevo gobierno? ¿Lo aceptaría o no? Del nuevo gobierno mexicano. Claro. Pues yo creo que tendría que aceptarlo a regañadientes, ¿no? O sea, no le queda otro, porque también es una negociación exógena desde el punto de vista de que en este momento pues, está cara a cara negociando ellos dos. Ese es el gran error que se cometió. Es decir, que la negociación, o sea, los procedimientos de negociación fueran diseñados por Donald Trump. En el Telecán 1.0, la negociación siempre fue entre 3, aun cuando no hubiera intereses de un país sobre lo tratado por los otros 2. Sí. Y ahora se vio como algo natural. Bueno, es que a Canadá no le interesa tal tema, entonces salen ellos y entra más México con Estados Unidos. Error en el concepto de la negociación. Sí, siempre tiene que haber sido entre 3. Simplemente la estrategia y el procedimiento para poder avanzar posiciones. Ahora, también viene el tema de la agenda de Canadá. Ojo, las industrias culturales. Ahí está puesta. Bueno, hoy lo dijo Trudeau. Lo dijo ayer en la noche. Sí, dijo, ese es un tema que nos interesa. Y industrias culturales. Y los lácteos. Las industrias culturales no entraron en el Telecán 1.0. Porque el sistema comercial de Canadá en el tema cultural es muy similar al de Francia. La excepción cultural. Es decir, ¿por qué la excepción? Porque, por ejemplo, en el caso del cine quieren proteger las películas francófonas, por decir algo, y entonces mantienen una cuota dentro de la oferta de las películas, ¿no? Los periódicos, la publicidad, ¿no? Sí, los grandes conglomerados de comunicación de Estados Unidos que imprimen periódicos en Canadá
La publicidad tiene que ser controlada por los canadienses. Es decir, hay muchos elementos que todavía no se ponen de acuerdo en ese tema. Y obviamente el lobbying en Estados Unidos, el tema de Hollywood también influye bastante. Entonces, son temas que han surgido en las últimas horas. Sí, porque poco habíamos oído hablar de esto. Ahora, si le va sumando sistema de controversias, el asunto de las industrias culturales, con México, incluso los cuestionamientos que está habiendo, pienso por una editorial del New York Times el lunes pasado, Fausto, bastante dura, diciendo hubo fraude en la negociación con México. Y yo te diría, parece que esto no está tan llano como uno pensaría, ni está tan cocinado a pesar del acuerdo anunciado en el despacho Oval por Trump y los secretarios de Relaciones Exteriores y de Economía de México. No, pues claro que no. Y a ver, yo creo que matizar, o sea, lo que aquí se vende como un logro, creo que está sobreestimado. A ver, hay que reconocer, creo que México actuó en términos de nuestros intereses ante lo que podía ser, se rompe el acuerdo. O sea, nosotros ahí preferimos a lo mejor un mal acuerdo a un buen pleito, ¿no? Y es la decisión del gobierno mexicano y así la jugó. Creo que actuamos conforme a las recomendaciones de nuestros abogados. Sí, ahora, creo que a lo mejor una estrategia. Ahora, esto, sin saber lo que estaba cocinándose entre gobiernos, pues creo que haber hecho, deja llamarlo así, un bloque más con Canadá, porque los amenazados en el tratado fuimos México y Canadá. O sea, teníamos una postura claramente en contra del tratado por parte del presidente norteamericano y pues nos aisló uno a uno, ¿no? Sí, 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 cada quien en su celda. El juego es con Canadá y nosotros pues ya también esperando a ver si, ¿no? En vez de haber tratado de pues, jugar en bloque, a ver, oye, pues tú eres el que estás llamando a querer romper el acuerdo, pues vamos haciendo un bloque. Y cuando digo un bloque, es decir, oye, a ver, pues nosotros estamos cómodos, hay que revisar cosas, pero pues estamos los tres metidos en esto. La región se ha beneficiado brutalmente desde el 94 hasta ahorita de este acuerdo. Si tú consideras que no, bueno, pues vamos entrándole a la discusión. Pero al irnos uno a uno, pues acá creo que le acabamos dando. Bueno, le acabamos dando y todavía no acabamos de dar porque el asunto todavía parece que está bastante en el aire. Fausto, voy a un corte. Aún dilemas e interrogantes a pesar del acuerdo que llegó México con Estados Unidos la semana pasada. Y en medio, Fausto, me quedé contigo, sí, en medio de una creciente desconfianza hacia los países emergentes, lo que hemos visto con la masacre, digamos, en Argentina, en Turquía, la especulación, la volatilidad de la moneda, el castigo de los, sí, de los la situación de los latinoamericana en general, ¿no? La situación, sí. Guatemala, en donde Jimmy Morales corre a la CICIG, Naciones Unidas. En Nicaragua, pues bueno, que hablar de la dictadura. Lo mismo con Venezuela, Argentina, las tasas de interés, la inflación. O sea, el continente descompuesto, Lula en la cárcel, elecciones en octubre. Hay muchos elementos que hay que tomar en cuenta, ¿no? Pero, a ver, regresando al tema de Donald Trump, él, desde el día después de las elecciones en México, la llamada telefónica que le hace López Obrador es: yo quiero un acuerdo entre dos. O sea queda claro, claro que es contigo. Sí, no, es contigo. Insiste en que quiere dos. Y seguramente a Trudeau también se lo ha dicho. ¿No? Entonces, no sería difícil ver un escenario en donde haya una ruptura, ¿no? Y busquen pues, los dos bilaterales. Ahora, el presidente Peña Nieto está molesto con Trudeau, porque Trudeau también lo dejó vestido de alborotado cuando negoció el TPP. O sea, Trudeau dijo, sí, vamos juntos, vamos al acuerdo juntos, y al final de cuentas se bajó Trudeau, al día de hoy no lo ha aprobado. Entonces yo creo que se la tenía guardada el presidente Peña, y cuando Videgaray ve la posibilidad de fugarse, ¿no? En esta posibilidad de que antes de que termine agosto salga el acuerdo con Estados Unidos, para de alguna manera colgarse la medalla con el presidente Peña, pues lo hizo, ¿no? Dejando a un lado pues, a un socio importante. Ahora, en términos pragmáticos, no puedes comprar 520 mil millones de dólares, que es el comercio que tiene México con Estados Unidos, que los 20 mil millones que tiene México con Canadá. O sea, si solamente nos vamos a las cifras, el pragmatismo venció. Claro. Si lo vemos desde el punto de vista diplomático, es una derrota porque no es trilateral. En cualquier caso, no parecen los mejores momentos para los desarmes arancelarios y los acuerdos comerciales regionales, ¿no? No, a ver, sin duda yo creo que hay una pérdida si lo ves desde el punto de vista del comercio internacional. O sea, a ver, de lo que se había avanzado, sin duda es un retroceso. O sea, a pesar del acuerdo. Pero hay que ser claros, no provocado por México ni por Canadá. O sea, creo que nosotros hemos sido de los países que hemos avanzado más en la apertura comercial en el mundo. Creo que ahí sí México o sea, ni el gobierno de Peña ni los estudios le salen debiendo
Al No, país, a al ver, contrario, ¿no? ahí sí hay acuerdo. No, No, ninguno. o sea, nuestros negociadores, a ver. Desde todas las alternancias que ha habido, hay consenso, ha habido consenso Hombre, sobre eso sí. hasta donde yo veo. La experiencia, yo creo que mayor de los tres países en términos de negociación estaba aquí en México, en términos de profundidad de los que negocian y han hecho tratados. Entonces, es una lástima porque, bueno, lo que hicimos, van a decir, pues vamos a tratar de defenderlo lo más que podamos, sabiendo la simetría con la que tenemos enfrente. Y pues, vamos a ver qué tanto nos costó esto y la decisión que se tomó, si fue la adecuada. Pero bueno, pues, al fin y al cabo, pues, tratamos de sacar algo y ahí, pues, ahí estamos esperando. Yo Ahí veo estamos, difícil. por lo pronto, tratando de protegernos de la incertidumbre que en otros lados está atacando. Sí, no, y hay que decirlo con como dices. acuerdos comerciales como estos. Sí se negoció. O sea, sí hay una curva de aprendizaje importante, sí hay técnicos interesantes. El cuarto de al lado, por ejemplo, no lo tiene Canadá. Es algo que les llama mucho la atención, ¿no? Los negociadores, que de verdad hay una buena comunicación inmediata, ¿no? En el cuarto de al lado, la gente de los empresarios. O sea, yo creo que sí hay una sincronía muy interesante, que ese es modélico y que hay que aplaudirlo. Pues por lo pronto, Ildefonso Guajardo dice, y con esto ya nos estamos yendo, dice, el próximo viernes va a haber humo blanco. ¿Qué opinan ustedes? ¿Ustedes le creen a Guajardo? ¿Creen que es parte de sus deseos? ¿Creen que es un asunto de voluntad? A ver, me preocupa lo que creen? dijo hoy en la mañana, de este anexo o de esta carta de intención con el tema de los aranceles de automóviles. O sea, ya va saliendo poco a poco algunos de los hilos que no hemos visto porque no hay información, y eso sí preocupa. ¿Hasta dónde se dio? ¿No? O sea, Pero bueno, el el optimismo... peine. O sea, Sí, ¿no? o sea, dice vulgarmente, está saliendo el ¿Qué peine. sucedió? O sea, ¿por qué una carta de intención en donde Estados Unidos no va a aplicar algún arancel o alguna cuota, se compromete a no hacerlo? Yo no entiendo eso. Al margen, además dentro de un acuerdo, es una cosa un poco rara. Sí, Pues mira, sin duda. si es de creer, a ver, ya lo habíamos visto. O sea, ahora creo que esa es la función del secretario. Tiene que vender expectativas y tiene que hacerlo. Vender Pero, bueno, optimismo. Previamente ya, si mal no recuerdo, lo habíamos dicho aquí en el programa, yo creo que hace un año, se había hecho que estaría en 4 meses. Pues de esos 4 meses todo se complicó, todo Arriba se de fue un año. desajustando. Sí. Y hoy estamos donde estamos parados. Yo no veo que en una Estamos semana... a 2 por lo pronto. En una semana, Ajá. cuando dicen humo blanco, ¿qué es el humo blanco? Es acuerdo trilateral y todo esto tiene 90 días pues, para que quede escrita la letra chiquita. Sí. Y eso pues, hay que ver qué es la letra chiquita. Bueno, el humo blanco, si son por reminiscencias vaticanas, pues es un asunto de fe. Pues mira, exacto, no preocupa este viernes, preocupa que el 30 de septiembre. O sea, si queda trabado el 30 de septiembre es que ya no hubo. Básicamente. ¿no? Entonces, todavía tiene tiempo. Por el calendario. Sí, por el calendario. O sea, a ver, el calendario para poder aprobarlo antes de que se vaya... Del 30 de septiembre. El actual gobierno de Peña, 30 de septiembre. Sobre todo y también Canadá, sí, los tres. Para Estados Unidos, para Peña y todo. Para el trilateral. Trilateral. Para el exactamente. trilateral. O sea, Y si no, esperar a ver qué dice el tenemos, Congreso en el bilateral, a ver si... tenemos Exacto. 3 semanitas todavía de dimes y diretes. Habrá mucha polémica. De jalones. Sobre todos los días, ¿no? De jalones y de arranques y frenones. Y filtraciones, Y filtraciones. que ya sabemos. Y últimamente no ha habido tantos tweets, ¿eh? Bueno, sobre el tema, pero no, a ver, pregúntale a Trudeau, la semana pasada le dio con todo. Sí. Sí, lo ¿no? que pasa es que ahorita el Claro. encargo es otro, o sea, Sí. nosotros ya fuimos clientes, ¿no? O la jugada de Sí, filtrarle a Reuters. cambió del público. O sea, ahorita ya se volteó y dijo, La jugada de filtrarle el propio Trump a Reuters, y lo publicó el Toronto Star el viernes, de que no necesitaba Canadá, Donald Trump. Entonces, eso tuvo que recular Trudeau, porque a lo mejor el viernes ya hubiera dicho que sí. No lo sabemos. Sí, pero es posible. Pero se tuvo que regresar a su casa porque las cosas que estaban que ardían, ¿no? Sí, qué cosa. Imagínate estar negociando con tu propio boicoteador. Qué complicado, la verdad. Es muy no, lo que sí es complicado. claro es que enfrente sí tienes a un tipo que es rudo, ¿no? O sea, que es Trump. O sea, no Está nada más hasta es un eso. bully chistoso que manda tweets. O sea, sí creo que juega duro y creo que sí tiene muy claro Sí, es a lo que le está a ver, tirando. ¿no? es una negociación. Que sea racional es otro tema, ¿eh? Pero que es él una tiene negociación claro. en la El calle y riesgo, en ¿no? el barrio. Sin En duda. el barrio duro. Gary Cohn, según el Washington Post, en este libro de Bob Woodward, habla de que le quitó un documento del despacho Oval, ¿no? De su escritorio, en donde tenía esa información de cómo podía eliminar el Telecán en cuestión de 90 días. O sea, Pues ahí- cuál era el procedimiento de eliminarlo, ¿no? Ahí está, ya me voy. Entonces, hay que Se abrir nos- un monumento a Gary Cohn. Se me fue el tiempo, Fausto Gracias. Pretelín, muchas Se cuenta. gracias, internacionalista, muchas gracias, Fausto Barajas. Nos vemos próximo miércoles aquí, muchas Gracias, gracias a los Pepe. dos, Buenas pero noches. sobre todo a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas.